El debate entre Ariel Ávila y Abelardo de las Priella es un buen ejercicio para empezar un curso de pensamiento crítico, porque allí no solamente se violan unas normas comunicativas como la asertividad, como la comunicación horizontal, sino que también se violan las principales disposiciones, heurísticas, actitudes, reglas heurísticas del pensamiento crítico. Cuando en un debate el tema se vuelve personal, cuando el mejor argumento se vuelven los gritos, la hombría, el retar a pelear, es porque algo está fallando en nuestro pensamiento crítico. Y todos los argumentos correctos que hayamos dado hasta ese momento quedan anulados, porque unas acciones equivocadas hacen que se genere un efecto boomerang y que solamente se vea la punta del iceberg y que lo que se dijo anteriormente quede borrado. Esto lo vemos en las parejas, en las familias y en este caso en el programa de Vicky Dávila, que aprovechó para ganar audiencia porque ella perfectamente pudo haber cortado e ir a comerciales desde 5 minutos antes, pero ella aprovechó los ánimos para ganar audiencia porque entre más retención de audiencia tenga y más vistas, más dinero gana también. Y eso demuestra un poco lo que es nuestro país. Un país que desde su supuesta era republicana ha tenido 8 guerras civiles entre la guerra de los supremos y la guerra de los 1000 días. Un país que ha tenido violencia con V mayúscula, que ha tenido dos partidos políticos que tradicionalmente se mataban por pensar diferente. Un país que ha solucionado sus conflictos por diferentes vías que no logran grandes cambios, que solamente generan atraso. Entonces, sobre ese video que se ha visto tanto en la opinión pública entre Ariel Ávila y Abelardo de las Priella, ahí podemos aplicar mínimo unos 6 conceptos del pensamiento crítico y por ahí derecho también algo del concepto de las nuevas tecnologías. Voy a compartirles mi lectura y obviamente pues voy a estar también atento a la lectura de ustedes porque también supongo que tienen sus opiniones. Lo primero, cuando en un debate se recurre al ataque personal, lo que se llama la falacia ad hominem, o sea, yo no ataco la idea, sino que ataco a la persona, no ataco ni refuto el mensaje, sino que ataco directamente o indirectamente también al mensajero. Ahí ya se empieza a perder el pensamiento crítico desde una regla que ya habíamos estudiado en el curso de argumentación. Y cuando yo subo el volumen de la voz, porque no se puede confundir el tono con el volumen, porque el tono es la intención. Y ahí vemos que se sube por parte de Abelardo de las Priella el volumen de la voz y además se calla al otro, se viola el principio básico de la comunicación de escuchar a la otra parte y todo nace por un error de interpretación, porque Abelardo de las Priella estaba justificando el paramilitarismo de Mancuso, más no todas las acciones que hizo Mancuso, porque el paramilitarismo es una doctrina en donde yo digo, si el Estado no me protege de X guerrillas o de tales delincuentes, entonces yo tengo derecho a armarme y a defenderme con diferentes ejércitos, a defender mi familia, mi propiedad privada. Entonces,
Abelardo de la Espriella estaba justificando el paramilitarismo, pero si bien es cierto, él no estaba justificando otras acciones del paramilitarismo que es muy propio de lo que pasa en Colombia, que es el narcotráfico, que es también la violencia sexual contra las mujeres, el desplazamiento forzado. Ariel Ávila, de manera muy hábil, había planteado que él jamás se compararía con Mancuso, ni siquiera en las ideas paramilitares de él. Entonces, Abelardo de la Espriella lo interpretó como que estaba tratándolo de violador o de justificador de violaciones, de secuestros, de narcotráfico, de terrorismo. Y a partir de ese error comunicativo, que inicialmente fue un error interpretativo de Abelardo de la Espriella, ahí se dio otra falacia que se llama el hombre de paja, en donde Ariel Ávila dice una cosa, pero Abelardo de la Espriella interpreta otra, y al violarse esos principios comunicativos y argumentativos, se empiezan a violar diferentes habilidades del pensamiento crítico, que son habilidades cognitivas. ¿Qué significa cognitivas? Que son importantes para el desarrollo de nuestro conocimiento y de nuestro pensamiento. Cuando la rabia, la indignación también a veces nos juega una mala jugada, cuando las emociones se nos salen de las manos, decimos cosas que en condiciones normales no diríamos. Insultamos personas que amamos o que respetamos. Hacemos el ridículo cuando nos dejamos llevar de las emociones. Y esto es lo que no estudia la teoría argumentativa, porque los que vieron el curso de argumentación saben que se estudian los tipos de falacias, que en el curso de argumentación estudiamos 72 errores de lógica. Se estudia también la dialéctica, la tesis, la antítesis, la síntesis. Se estudia también el tema de los ejercicios retóricos, como la tesis, como la defensa o el ataque a una ley, o la fábula, que la fábula también se puede convertir en un ejercicio totalmente retórico y argumentativo. Pero ya el comportamiento como tal, esa parte psicolingüística, esa parte psicosocial, la argumentación no la estudia. Y ahí es donde es importante el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico estudia lo mismo que la argumentación, pero le mete nuevos componentes. Y ese componente nuevo se llama lo psicolingüístico, aquello que pensamos y que muchas veces no decimos. Entonces, ¿en qué se falla ahí? En que la rabia induce a una persona a utilizar un montón de estereotipos. Los estereotipos son imágenes falsas que creamos de alguien por un grupo social al que pertenece. Entonces, Ariel Ávila es politólogo, es un investigador del conflicto armado, en este momento es senador electo. Ariel Ávila ha participado en la escritura de 10 libros y en varios de ellos ha denunciado las familias que gobiernan a Colombia. La tesis de Ariel Ávila es que a Colombia la gobiernan 54 familias, que son clanes, y que estas 54 familias montan presidentes, alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta procuradores, que son los entes de control. Entonces, Ariel Ávila ha tenido que abandonar el país 3 veces por estas denuncias, y también hizo un libro sobre los miles de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia, en donde él demostró que el 80%
de los líderes sociales asesinados en Colombia fueron dados de baja, como dirían los ciudadanos de bien, por sicarios, y que estos muertos se concentran en 100 de los miles de municipios que hay en Colombia. O sea que en 100 municipios estos líderes sociales son asesinados por alguien que paga, y ese alguien que paga tiene un poder politiquero o un poder militar para que estas personas se quiten del camino. Y Ariel Ávila también escribió un libro que se llama Detrás de la Guerra. Es un libro que tiene 14 millones de datos, que también lo tengo en la biblioteca personal. Entonces, o sea, ¿qué podemos decir de esos libros? Que tienen un pensamiento crítico investigativo, y son libros que al hombre le pudieron costar la vida. Por eso es tan importante que analicemos quiénes son los personajes que están ahí. Hablemos un poquito de quién es Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, aparte de ser cantante, cobra más que los Guns N' Roses en los conciertos, seguramente toca para gente muy pobre. Él es abogado, es uribista, obviamente estuvo en contra del proceso de paz en La Habana y ha sido defensor de diferentes políticos bastante cuestionados por parapolítica, y también ha sido defensor de paramilitares, por ejemplo, como abogado. Y es un tipo que tiene una gran fortuna. Entonces, que alguien que tiene una gran fortuna diga que él tiene con qué defenderse, o sea, que él tiene con qué montar un grupo paramilitar, o sea, literalmente se puede interpretar así. Y claro, él se sintió ofendido porque él sintió que Ariel Ávila lo estaba tildando de violador, pero Ariel Ávila nunca dijo, eres violador o eres secuestrador. Él dijo que él nunca, o sea, él se puso como ejemplo a sí mismo, que puede ser un error también argumentativo cuando uno se pone de ejemplo a sí mismo, que es la falacia de la anécdota. Pero en ningún momento Ariel Ávila dijo que tú eres igualito a Mancuso, es decir, que tú no solamente eres paramilitar o defiendes ideas paramilitares, sino que violas, secuestras y demás. Y ahí se generó el malentendido. Entonces, volviendo al tema de por qué en este tipo de casos es tan importante el pensamiento crítico, porque si ellos tuvieran en cuenta, sobre todo Abelardo, porque Ariel me parece que lo hizo bien, o sea, si ellos tuvieran en cuenta que el pensamiento crítico se basa en el ajedrez, es que mejor ejemplo no se podía poner. O sea, en el ajedrez cualquier mal movimiento te hace perder. En el fútbol también, en cualquier juego, en cualquier deporte, y en la política sí que es cierto, en la guerra, cualquier mal movimiento te puede hacer perder todo. Y eso es precisamente el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es utilizar los conocimientos argumentativos e históricos, pero también interiorizar lo que llaman técnica y teóricamente las habilidades cognitivas y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene dos conceptos muy importantes, que son lo intrapersonal y lo interpersonal. A veces la academia descuida un poco ese tipo de inteligencias, porque nos centramos más en la inteligencia lingüística, en la inteligencia matemática, en la inteligencia espacial, en la inteligencia corporal, pero nos olvidamos de esa inteligencia tan importante que es la inteligencia emocional, que según Daniel Goleman es una inteligencia que tiene que ver con la toma de decisiones, con el conocimiento de los demás y el conocimiento de sí mismo.
Si una persona conoce a los demás y se conoce a sí misma, puede evitarse muchos conflictos. El compañero por aquí tiene un aporte. Sí, cuénteme. Una duda, profe. Sí. O sea, de acuerdo con todo lo que usted explica y dice acerca de Abelardo, pero ¿cómo hacer cuando en un país la actitud, esa misma actitud de Abelardo vende? Excelente pregunta. Estamos en un país en donde tenemos muy poca educación. Voy a darles unas estadísticas muy generales. Vea, en el siglo XIX, el 90% de la población colombiana era analfabeta total y solamente podían votar los que fueran blancos, hombres, obviamente heterosexuales y leídos, y que ganaran X cantidad de dinero mensual. Es decir, solo podían votar hombres católicos, blancos, ricos. Entonces, Colombia se configuró como una república supuestamente democrática, en donde todos cabían por igual, pero eso es una mentira. Miren, hemos tenido 60 presidentes y solamente uno fue afro, y su retrato lo mandaron a blanquear a París. O sea, estoy hablando de Juan José Nieto Gil. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera envió su retrato para que fuera blanqueado, porque un país de arios como Colombia no podía tener un presidente afro. Entonces, miren, todos los 60 presidentes en propiedad que ha tenido Colombia han sido blancos. Ahí está el tema de la raza. Clase alta, a excepción de Marco Fidel Suárez, pero Marco Fidel Suárez era pobre de cuna. Su padre lo abandonó, su madre era lavandera, pero cuando él llegó a la presidencia ya había sido ministro, ya era rico. Entonces, ese cuentico de que Marco Fidel Suárez fue el único presidente pobre es mentira, porque cuando él llegó a la presidencia ya era rico. Entonces, todos han sido, a excepción de Juan José Nieto Gil, blancos, ricos de cuna, a excepción de Marco Fidel Suárez. Entonces, ahí está, raza y clase. Está heterosexuales, aunque puede que por dentro fueran homosexuales, pero... Papá, ¿qué es heterosexuales? Heterosexuales que gustan de lo que se llama el sexo contrario. Entonces, hombre le gusta a la mujer el hombre. Ese es el heterosexual. Qué buena pregunta. Entonces, han sido blancos, ricos, heterosexuales, católicos y bastante inclinados a la derecha. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Que la presidencia de Colombia es un privilegio de raza, de clase, de sexo, de orientación sexual también, de ideología, de religión. No ha habido indígenas, obviamente mujeres no ha habido en la presidencia, ni mucho menos una mujer lesbiana. Por eso que Claudia López tenga ese cargo en Bogotá dice mucho, porque es mujer, es lesbiana, declarada, y no es propiamente de derecha, ni propiamente católica, ni tampoco es que sea tan rica. De hecho, ella empezó desde abajo como académica, como investigadora, investigando el paramilitarismo. Ella empezó desde abajo también. Era una docente como cualquiera acá de la UDA o de cualquier universidad del estado, era una docente investigadora. Entonces, en el país se han dado unos cambios, pero volviendo a la pregunta del compañero, que es muy interesante, ya para que hagamos el segundo ejercicio didáctico, porque les prometí que iba a ser muy didáctica esta presentación. Volviendo a la pregunta del compañero, y después de esa pregunta hacemos el segundo ejercicio, y ahí sí les presento el programa del curso. Vea, es muy difícil que en Colombia gobierne a alguien diferente a los que han gobernado. Primero, porque estos 54 clanes que ha investigado Ariel Ávila, que aquí lo trataron de todo como ustedes vieron, esos 54 clanes tienen mucho dinero. Les pongo solamente unos cuantos ejemplos. La familia Char, que es uno de los 54 clanes que... La familia Char es dueña del Junior de Barranquilla, que es uno de los equipos más ricos de Colombia. Exacto, dueños del Junior. Tienen alcalde, tienen ministros, tienen candidato a la presidencia.
tienen todo lo que los otros clanes tienen. Un ejemplo criollo, la familia Suárez en Bello. Entonces miren, hay una serie de clanes bastante interesantes para investigar. Entonces, esos clanes tienen todo lo que se necesita para gobernar en Colombia, pero lamentablemente, vuelvo a la estadística, en este momento ya no es el 90% de analfabetismo total, es el 90% de analfabetismo funcional. Y eso es un problema ya de pensamiento crítico. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Cuando las personas no utilizan habilidades lectoescriturales para resolver problemas sociales. Entonces, por ejemplo, la gente no utiliza la lectoescritura ni el pensamiento crítico para tomar una decisión electoral. La gente vota por odios y por amores, usualmente, por diversos candidatos. La gente vota por pasión. La gente casi nunca lee los programas de gobierno. La gente no conoce la historia de Colombia porque desde la época de Belisario nos han quitado la historia, y eso que era una historia que no era crítica, porque era una historia de repetir fechas y ya, hasta hace 40 años. Entonces tenemos un pueblo sin conciencia histórica, con 54 familias, con mucho dinero. Los 4 poderes están concentrados en esas mismas élites: la presidencia, el Congreso en gran parte, las cortes, hasta los entes de control y los medios de comunicación. Los mismos dueños de los medios de comunicación son de los mismos clanes, son amigos del presidente, montan presidentes, tumban alcaldes, o sea, lo tienen todo, tienen una maquinaria perfecta. Y tienen un pueblo poco leído, poco crítico. Y lo más importante, un pueblo que cree en muchas noticias falsas. Entonces, uno de los elementos que más vamos a estudiar aquí son las noticias falsas. Noticias falsas en el conflicto en el Donbass, en el este de Ucrania. Noticias falsas en la campaña electoral, de lado y lado. Noticias falsas en la violación de derechos humanos. Noticias falsas en todos los ámbitos de la vida, no solamente de la historia, sino de la actualidad. Entonces, en el segundo bloque de la clase de hoy, y por ahí derecho vamos a terminar de presentar el programa del curso, vamos a citar por lo menos 10 noticias falsas que gran parte del pueblo colombiano cree que son verdaderas, sin importar su ideología política, su religión, su clase social, su etnia, su raza. Son 10 noticias falsas que el colombiano promedio cree que son verdaderas y que lamentablemente no tiene las herramientas críticas, de habilidades cognitivas, de heurísticas, de disposiciones o de actitudes para demostrar que esas noticias falsas son verdaderas. Voy a compartirles ahora el segundo testimonio de la tarde para que ustedes vean que es didáctico, pero hay una pregunta del compañero, sí. Sí, es una pregunta. Sí. Ya que se habla del tema de propaganda política, Sí. noticias falsas, usted no hace mucho estaba viendo contenido respecto a que, sobre todo la campaña de Felipe Gutiérrez, que pues, creo que a nadie podemos engañar de que viene desde la derecha o ultraderecha, es una propaganda basada en los 11 principios de Joseph Goebbels, de los nazis. Entonces, y esa es una de las primeras, creo que la tercera, cuarto principio que utilizaban los nazis, y era el de crear noticias falsas, sobre todo que hiciera daño como al rival, para poder reducir la potencia que tenía ese rival. Entonces, nos ponemos a ver esa propaganda política en estos últimos 4 años, se ha visto muchísimo desde la parte. Entonces, se cree que directamente ellos aplican todos los 11 principios, algunos, o que también se hace de parte y parte. Sí, en efecto, en Colombia se aplican los 11 y todo hay que decirlo.
en las campañas de Petro, en las campañas de Rodolfo, de Fajardo, también se aplican los mismos principios. Lo que pasa es que hay campañas que los aplican más que otras y eso es lo que vamos a descubrir, porque recuerden que hoy estamos trabajando con el método inductivo. En este momento no voy a plantearles las tesis, sino que vamos a seguir planteando primero los casos y a partir de los casos pues vamos sacando las conclusiones y a partir de las conclusiones vamos armando las tesis y al final de la clase, antes de las 6 de la tarde, ya podemos armar las primeras tesis de esta clase, porque esa es la idea, porque con el método inductivo nos acercamos más al método científico, porque el método deductivo también puede ser científico, pero es más peligroso plantear las tesis que plantear los casos. Entonces vamos a aplicar lo que dicen los abogados ad hoc y por eso les voy a invitar a que miren esto que les voy a poner, yo sé que les va a gustar bastante.